Buenos días, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. El aniversario además de la iglesia, ¿no? Quiero decirles que realmente yo no tenía pensado, no se me había ocurrido que yo iba a predicar en el aniversario de la iglesia. Cuando yo llegué y hicimos el programa del año, pues dije, algún ser todopoderoso, algún pastor predilecto con todos los dones y los poderes del mundo, seguramente será invitado a predicar en el aniversario. Un simple mortal como yo no ocupará ese lugar. Sin embargo, mi sorpresa fue que al final sí fui yo. No sé si es porque no hubo nadie más o no quedó de otra. No, realmente le doy gracias a los diáconos porque ellos me pidieron que yo estuviera aquí el día de hoy para compartir la palabra. De ellos fue la idea. Y entonces estoy muy agradecido con ellos y con ustedes por darme la oportunidad y el privilegio de que en un momento tan importante y tan emotivo como puede ser este para muchas personas, porque además son de las pocas iglesias quienes sus fundadores todavía están entre ustedes, ¿o no? Entonces debe ser un momento bastante importante. Así que hoy vamos a hablar sobre, si bien recordar algo del aniversario o tocar algo del tema, lo que a mí me interesa es ver qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos después de 41 años a una iglesia que ha caminado y que sigue existiendo y que se ve que va a tener futuro? A esto le llamamos responsabilidad social, que es el tema general, y el tema específico es principios de autoridad. Quiero, antes de orar, decir esto. Un día como hoy, hace 41 años, simbólicamente por supuesto, una persona se le ocurrió la fantástica idea de decir, en aquel cerrito vamos a poner la iglesia, porque en aquel cerrito pues no hay árboles que nos tapen y entonces toda la gente lo va a ver desde periférico. Ni existía pues, pero alguien profetizó que iba a estar periférico. Y además es un lugar que apenas está creciendo, entonces van a haber muchas familias que van a empezar a llegar a los alrededores y en la zona. Entonces alguien o varios tuvieron un sueño sobre este lugar. Alguien o varios se imaginaron lo mejor para este lugar. Alguien o varios estuvieron dispuestos a dar la vida y mucho de su tiempo por este lugar. ¿O no? Alguien o varios ya no están entre nosotros, pero algunos todavía lo están. Y varios se están adhiriendo a ese sueño. Amén. Les voy a pedir que donde estén en sus lugares hagamos una oración y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Papá, te doy muchas gracias porque hoy nos regalas la oportunidad de volvernos a encontrar cara a cara como Iglesia El Dorado y encontrarnos contigo, Dios, nuevamente después de 41 años, en donde tenemos muchas cosas que hablar, Señor. Tenemos mucho que decirnos después de 41 años. Y yo espero que tus palabras sean las mejores para nosotros, Señor, porque realmente queremos hacer todo esto para ti, porque realmente todo esto se ha hecho para ti. Y entonces, Señor, nos dejamos totalmente en tus manos. Tú, Señor, bendícenos. Tú, Señor, enséñanos. Tú, Señor, ayúdanos. Tú, dirígenos. Y que sea tu Espíritu quien nos lleve siempre de la mano, Señor. Nos dejamos una vez más en tus manos y pongo este momento también para que seas tú quien hable. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han comenzado un sueño? Han comenzado una aventura y planean y hacen grandes sueños. Yo recuerdo que cuando salí de casa, yo hice grandes sueños para mi vida, ¿no? Yo dije, voy a salir de mi casa, voy a irme a estudiar al seminario, voy a ser un gran estudiante de teología, voy a llegar muy lejos, me voy a ir a estudiar a Holanda, si me gano una beca a Marte, mejor. Y todo iba muy bien. Hasta que una noche antes de irme a Estados Unidos, en donde ya tenía la beca, perdí mi visa. Algunos de ustedes ya sabrán esa trágica historia. Y ya nunca más regresé ni al seminario. Recuerdo que ni siquiera volví al seminario, me fui a Chiapas otra vez a casa. Así como esa pequeña historia, he hecho miles de historias. Digo, este lunes voy a empezar a hacer ejercicio y estoy seguro que lo voy a hacer. Y por alguna razón no lo hago, no sé si es algún poder diabólico o algo, pero no pasa. Por alguna razón, todos los eneros, digo, voy a iniciar a leer mi Biblia. Y entonces, te puedo jurar que me sé Génesis 1:1 de memoria.
porque siempre empiezo ahí. Y por alguna razón misteriosa, algo pasa en todo ese proceso y vamos menguando un poco. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero te toca hacer planes en la vida, tienes grandes sueños, quieres lograr grandes cosas, a veces quieres estudiar, quieres hacer una familia muy bonita, muy hermosa, o quieres tener una iglesia, o te nombran como presidente del ministerio, ¿no? De X cosa, presidente de damas, presidente de jóvenes, o pastor de la iglesia, y te imaginas lo mejor, ¿no? Dices, ahora que yo llegue, sí voy a hacer lo que nadie ha hecho, ¿sí o no? Y de repente pareciera que algunas cosas van avanzando y otras no tanto. Déjame decirte que hace 41 años, misioneros con una visión le dieron un sueño a esta iglesia. Y algo de lo cual yo quedé sorprendido, y por favor que nunca se les vaya a olvidar esto, ustedes son iglesia del pacto y eso es un gran privilegio, es que la visión de esta iglesia era de las más avanzadas que tenía en su tiempo. El hecho simplemente de poder abrir las puertas para que aquí se congregaran bautistas, presbiterianos, luteranos, hace 40 años en México ninguna iglesia lo hacía. Es más, hasta hoy el concepto de ecumenismo es un concepto que todavía se ve mal en muchos lados. Pero aquí estuvieron dispuestos a hacerlo muy temprano. Estuvieron dispuestos a convivir, estuvieron dispuestos a soñar. Una de las partes muy fundamentales de esta iglesia, y por favor que nunca se les olvide porque ustedes son iglesia del pacto, es que son una comunidad de fe. Y antecediendo a todos los conceptos doctrinales, credos, confesiones y catecismos que a ustedes se les ocurran, ustedes ponen por delante que son una comunidad de fe. Para ustedes las relaciones sociales son muy importantes. Y eso es bueno. Eso es muy bueno en el sueño. Eso es bastante formidable. Por eso cada vez que hay una reunión, es imprescindible en la iglesia del pacto que haya café y galletas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es convivir, ¿estamos de acuerdo? Y eso está muy bien. Es perfecto que la iglesia avance en esos procesos. Aquí el punto y con el cual quiero comenzar es que muy seguramente, seguramente esta iglesia no es la peor iglesia, no está en el peor momento, no lo es. Seguramente hay otras comunidades y hay otras congregaciones que están en peores momentos, que están mal realmente. Pero déjame decirte que como comunidad y como familia tampoco somos la mejor. Seguramente hay otras comunidades y hay otras familias que están mejor que nosotros, están creciendo más que nosotros, están desarrollando más que nosotros, están visionando más que nosotros. Y algo así le estaba pasando al pueblo de Israel en cierto momento de su historia, al cual voy a apelar ahora para abordar el texto bíblico. Puedo anticiparles, es Isaías 32, por si alguien quiere irlo buscando en su Biblia. Fíjense que el pueblo de Israel hace varios años no era el peor pueblo de todos, se encontraba más o menos, pero tampoco quiso aspirar a ser el mejor de todos. Dios tenía un sueño para el pueblo de Israel, y el sueño para el pueblo de Israel era que fuera el pueblo más grande de todos, que fuera el pueblo más santo, el más próspero, le dio la mejor tierra. Dios le dio lo mejor a ese pueblo, ¿sabes por qué? Porque Dios quería lo mejor para el pueblo de Israel. ¿Quién no quería lo mejor para el pueblo de Israel? El mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel de repente, en algún momento de su historia, no sé en qué momento algo pasó y se conformó con lo que ya tenía. Antes de abordar el texto, déjame hacerte una de las críticas que a mí más me gusta hacer en todos los tiempos. Y es que existe un pequeño modelo en la cabeza de iglesia que dice que cuando tú comienzas una célula de estudio, puedes tener hasta 15 personas más o menos. Cuando tú llegas de 15 a 35 personas, te consideran una misión. Subiste de nivel. Pero cuando tú llegas de 15, 30 y pasas a ser 45 personas, alguien te considera una congregación. Y subiste de nivel una vez más. Ya no eres célula, ya no eres misión, ahora eres una congregación.
Y cuando por alguna casualidad del destino o por mucho esfuerzo logras llegar a 60, 70 miembros, a alguien se le ocurrió la fabulosa idea de nombrarlos iglesia. Y entonces subiste un nivel más. El problema y la pregunta es, ¿qué nivel sigue después de llegar a ser iglesia? Y a nadie se le ha ocurrido. Y como no se les ha ocurrido, ya nadie lucha por llegar a ser un nivel mayor. Yo he visto mucha gente, y estoy seguro que fueron ustedes los que lo hicieron, estoy 100% seguro que fueron ustedes, los que cuando eran 15 o cuando eran 20, salían de sus casas, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 10 de la mañana, iban y tocaban la puerta del vecino y le decían, hermano, lo invito a la célula de estudio que vamos a tener en tal día. Yo estoy seguro que fueron muchos de ustedes los que no pidieron un día de descanso y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, al estilo testigo de Jehová, estaban todos los días esforzándose para que su iglesia creciera. Y estoy seguro que fueron muchos de ustedes los que se pusieron muy contentos cuando dejaron de ser 15 y comenzaron a ser 20. Y estoy seguro que fueron muchos de ustedes los que se pusieron muy contentos cuando dejaron de ser 20 y de repente eran 50 porque ya habían 5 células de estudio, porque esa es la leyenda. Yo escucho la leyenda a cada persona que visito me cuenta la leyenda, pues. Y la leyenda dice que esta iglesia creció porque se reunían en casas, ¿sí o no? Y habían muchas células de estudio en muchas casas, es cierto. A tal punto que todos se reunían en todos lados y de repente un día dijeron, vamos a juntarnos, y se dieron cuenta que eran muchos. Y entonces tuvieron que hacer la iglesia. Yo estoy seguro que cuando la gente tiene una visión, una meta, y sabe lo que quiere, y sabe a dónde va a llegar, se esfuerza y da todo por conseguir esa meta. Pero también estoy seguro que cuando la logras y no tienes una meta que le siga, dices, lo logré. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos de mi tierra, de donde yo vengo, alguien siempre te dice, tienes que terminar la carrera, ¿no? Tienes que terminar una carrera, tienes que estudiar, tienes que acabar la universidad. Muchos de nosotros, cuando acabamos la universidad, nos sentimos realizados. Y decimos, ahora sí me puedo casar. Obviamente ya llegan bien casados, pero uno cree que ahí ya se puede casar. Pero déjame decirte que si desde pequeño te pusieran la idea en la cabeza de que tu carrera académica termina hasta que tienes un doctorado o un posgrado de investigación, ¿no te sentirías aliviado cuando acabas la universidad? Dirías, me falta un montón todavía. ¿Sabes por qué? Porque alguien te está diciendo desde muy pequeño hasta dónde tienes que llegar. Dios le dijo al pueblo de Israel, te voy a dar toda la tierra de Canaán y voy a someter bajo tus pies al filisteo, al amorreo, al jebuseo, al heveo, a todos. Todos van a ser tus esclavos porque yo, Jehová, te di toda la tierra. Yo quiero lo mejor para ti. Cuando David fue rey, conquistaron una gran parte de la tierra, pero no toda. Cuando Salomón fue rey, conquistaron otra parte de la tierra, pero no toda. Cuando entró su hijo Roboam y se dividió la tierra con Jeroboam y hubo esa división, ¿sabes qué? Dijeron, ¿para qué conquistamos más? Ya estamos bien. Mejor, en lugar de pensar en conquistar a otros y luchar contra otros, nos peleemos entre nosotros. Eso pasó. ¿Y sabes qué? Se dividió el pueblo de Israel, el grandioso pueblo de Israel, el fabuloso pueblo de Israel a quien Dios le había prometido lo mejor. ¿Sabes qué? Se desenfocó, perdió la visión. Y cuando perdió la visión, pues buscó otra, la que sea, y la más pronta pues fue el de al lado, ¿no? Nos vemos entre nosotros. Y entonces, a partir de ese momento, cuando el reino va hacia arriba, empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. No estaban en el peor momento, pero ya no estaban viendo hacia el mejor momento. Ese fue un gran problema,
para el pueblo de Israel. Si tú llegas y checas ahora a Isaías, a los que muchos creen, a esto se le conoce como el primer Isaías, anteriormente hay una amonestación bastante grave contra Jerusalén, hay una amonestación contra los enemigos y hay una amonestación contra la gente que se quiere volver a aliar con Egipto. Estoy en el 30 más o menos, ahora voy a leer el 32. El peor error que Israel cometió antes de ser llevado al exilio, y nunca te olvides de esto porque es fundamental en la historia del texto bíblico, fue no aliarse con su hermano para conquistar, fue aliarse con el enemigo. Ese fue el peor error del pueblo de Israel. Tienes Egipto, tienes a Babilonia, tienes a Siria, tienes a Israel y a Judá. Se separan y cada uno busca su propio aliado, pero no se aliaron entre ellos para cumplir el sueño de Dios. El peor error que puede cometer un reino, y Jesús lo dijo, es dividirse. Y bien lo dijo Jesús, ¿a poco un reino que se divide puede permanecer? No. El peor error que puede cometer cualquier reino es dividirse. Ante ese problema, Dios manda a un profeta que se llama Isaías. Ante cierto, pareciera que se está perdiendo la visión de a dónde quiere ir la iglesia, a dónde quiere ir el pueblo de Israel, Dios manda a un profeta. ¿Para qué? Para que recapaciten, para que no se lleguen a las últimas consecuencias. Todos ustedes han estado en alguna familia, son parte de una familia, han crecido en alguna familia, y estoy 100% seguros que todos ustedes quieren lo mejor para su familia. ¿Sí o no? El papá cuando va creciendo dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener una familia así, quiero educar a mis hijos así, quiero tener a mi esposa así, la voy a querer. Después de 5 años se da cuenta que las cosas no son como se lo imaginó. La esposa dice, cuando yo tenga a mi esposo le voy a cocinar lo más rico del mundo, los mejores pasteles. Y después de 3 años se da cuenta que no tiene una olla para cocinar y se frustra y se enoja y nunca más vuelve a hacer un pastel. El esposo dice, cada vez que yo llegue de mi trabajo voy a ver a mi esposa salir de la puerta y le voy a dar un abrazo y un beso en la frente y le voy a decir cuánto la amo. Después de que pasas por el tráfico de la Ciudad de México, te das cuenta que lo último que quieres es llegar a abrazar a alguien y amarla con todo tu corazón. Cuando yo tenga mis hijos, voy a llegar del trabajo y voy a jugar con ellos. Y si tengo un perrito también, hasta lo voy a llevar aquí a la peluquería de perros, ¿cómo se le dice? Y lo voy a atender bonito y le voy a comprar de todo. Y te das cuenta que las cosas no son tan fáciles como te imaginabas. Y el perro está ahí todo, el cabello largo. Y los niños llegan y dicen, papá, papá. Y tú dices, no me molestes ahora, estoy estresado, tengo problemas en el trabajo. Y las cosas no son de repente como te imaginaste que iban a ser. Por alguna situación. Algo está pasando. Tú creíste que cuando tus hijos fueran grandes iban a estar en el coro de la iglesia cantando alabanzas. ¡Oh, sorpresa! A nadie de los jóvenes nos gustan los coros. Pues no es música electrónica, rock, o ni siquiera el rock, pero quién sabe. Y entonces tú dices, ¡oh, qué decepción! Las cosas no están saliendo como yo me imaginé. Bueno es que el chico por lo menos venga a la iglesia. Imagínate que ni quiera venir. Y entonces los sueños que tú tenías comienzan a frustrarse por alguna razón. Los sueños que Israel tenía de conquistar comenzaron a frustrarse por alguna razón. Los sueños que la iglesia del Dorado tenía comenzaron a frustrarse por alguna razón. Y lo puedo decir porque cuando alguien construyó esto, previó que esta iglesia tenía un límite de los asientos que tienen ahora. 41 años después, esos asientos siguen vacíos. Había un sueño, sí, pero algo pasa en medio de eso que impide que logremos llegar al sueño. Eso es lo que tenemos que analizar a nuestros 41 años, porque déjame decirte que a tus 41 años todavía estás muy joven para analizar cosas. A tus 41 años estás muy joven para retomar los caminos. A tus 41 años todavía puedes conquistar el mundo. A los 41 años puedes hacer lo que quieras. Conozco iglesias de 113 años, 110 años, 105, y ¿sabes qué? Les aplaudo que todavía existan.
Porque hay iglesias que en el camino han desaparecido. Tú puedes llegar y tomar fotografías de excelentes museos, con una excelente infraestructura, pero sin nada, sin contenido, sin gente, sin Dios. A tus 41 años, mi queridísimo Dorado, todavía puedes conquistar el mundo. A tus 41 años todavía puedes llegar muy lejos. Y para eso quiero compartirte algunos puntos de autoridad, de principios de autoridad que te van a ayudar a ti como persona, a ti como familia y a ti como iglesia a redirigir el camino. Dice en el 32, voy a leer del 1 al 8. He aquí que para justicia, dice, reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierras calurosas. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, dice. Traman intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Más adelante vamos a encontrar una famosa frase que dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y entre nosotros, por el tema que venimos viendo y por el asunto de autoridad, debe haber un concepto que tiene que ser fundamental, y es el concepto de justicia. Para que un pueblo esté bien, para que un pueblo crezca, para que un pueblo se desarrolle, tiene que haber justicia. Y para implementar justicia, necesitas autoridad. ¿En qué consiste esta autoridad? Y para eso quiero que vean en su bosquejo el punto número 1. Dice que las iglesias o la persona que busque ser autoridad, que busque tener la autoridad, porque busque implementar justicia, tiene que tener un primer punto fundamental. No se te puede olvidar nunca, y es que tiene que ser un refugio. Yo no sé si ustedes tienen alguna persona a quien les guste contarles sus problemas, sus secretos, o ir con ellas y que de repente llegan y dicen: oh, oye, mira, es que tengo un problema. Ah, ¿tú te lo buscaste? Oye, mira, es que fíjate, ¿es tu problema? Oye, yo te dije. Y entonces inmediatamente en ese momento tú dices con esa persona: bueno, así como que un refugio no es. Y esa persona indirectamente empieza a perder autoridad frente a ti, porque ya sabe lo que le vas a responder. Cuando un papá ve a su hijo y su hijo llega y le dice algo, le dice: papá, fíjate que me siento mal porque no puedo patear el balón de fútbol y mis amiguitos en la escuela me hacen burla, y el papá: qué tonto eres, tan fácil que es patear un balón, a ver, patealo, patealo. El niño indirectamente está creando un problema con esa imagen, y entonces está diciendo: esa imagen no puede ser autoridad para mí, porque no es un refugio en el cual yo pueda llegar y sentirme en primer lugar tranquilo. Si yo no puedo sentirme tranquilo a donde voy, ese lugar nunca se convierte en un lugar de autoridad para mí, y nunca lo voy a escuchar, y nunca voy a estar atento a lo que Él me va a decir, porque ya sé lo que me va a decir. Cuando a Dios lo convertimos en un ser que se la pasa regañando, criticando, juzgando, hablando mal de la gente, condenando cada pecado y mandando al infierno a cada persona, ¿sabes qué es lo que pasa con la gente? No ve autoridad en Dios. Ve en Dios una especie de verdugo. Ve en Dios a alguien que está condenando, un juez, alguien malo. Cuando la iglesia se dedica a hacer esas cosas, ¿sabes quién quiere estar aquí? Nadie. Pero cuando una persona justa, con autoridad viene, y lo primero que hace es estar atento, es escuchar,
es abrazar, es convertirse en un refugio para todos, no importando la simplicidad de su problema, porque desde mi perspectiva tu problema puede ser insignificante, pero desde tu perspectiva puede ser el problema más grande del universo. Desde tu perspectiva, que a un chico de 15 años le corte su novia y se esté cortando las venas puede ser el problema más insignificante del mundo. Para el chico o la chica puede ser el problema más grande del planeta. Y en la medida en la que tú, como iglesia, como persona, como hijo de Dios, abres los brazos para convertirte en un refugio, empiezas a ganar autoridad. Empiezas a ganar autoridad. Por eso la Biblia dice aquí en el 1 y en el 2, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Si alguien tiene mucho calor, que encuentre aquí sombra. Si alguien tiene mucho viento en su vida, que encuentre aquí un lugar en donde se puede sentir tranquilo. Y en la medida en que vayas logrando eso, vas ganando autoridad. Voy a pasar al segundo rápido. Dice, una iglesia que escucha. No nos hemos preocupado tanto por dar respuestas, nos hemos preocupado tanto por dar respuestas que nos hemos olvidado de escuchar las preguntas. Debemos escuchar a la sociedad para saber cuáles son las necesidades y las dudas actuales. No sabemos todo y hay que aprender a ser humildes. La sociedad agradecerá este acto a la iglesia. Hay un problema muy grande en todas las iglesias, no solo en esta, pero se lo quiero decir a esta porque esta está muy joven y todavía puede retomar muchos caminos. Estoy seguro que no existe iglesia todavía que le haya puesto atención a los adolescentes. Se los digo porque cuando yo fui adolescente, no había iglesia que le pusiera atención a los adolescentes. Justamente ayer en la reunión de diáconos, platicamos sobre eso y dijimos, ¿qué rayos vamos a hacer con los intermedios? No tenemos la menor idea qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia y las personas que quieren autoridad, pierden autoridad cuando se dedican a hablar más de lo que escuchan y a responder preguntas que ya nadie se hace. Hay muchas preguntas de las cuales ustedes tienen las respuestas. Qué bueno que tienen las respuestas. Guárdenselas porque ya nadie hace esas preguntas. Unas preguntas muy famosas de tiempos de antaño en las cuales ustedes se pueden reír es ¿cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler? ¿Es una pregunta relevante para ustedes? ¿Les interesa saber cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? A mí no me interesa en lo más mínimo, se me hace absurdo. Pero hay libros enteros para responder cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Y mucha gente hizo tesis, maestrías y doctorados y se dedicó a contar el área de la punta de un alfiler. Y tú dices, no, vamos, no puede ser posible. Justamente así los adolescentes nos ven a nosotros cuando les damos respuestas que ellos no están preguntando. Cuando les decimos, ¿sabes qué? Es que fíjate que la Trinidad, y Jesucristo, y la emancipación del Espíritu, y el poder, y el púlpito, y el preludio, y nosotros tenemos las mejores respuestas. Yo sé que ustedes tienen las mejores respuestas. Pero ¿sabes algo? Esas ya no son las preguntas que ellos están haciendo. Y cuando hablas más rápido de lo que escuchas, pierdes autoridad. Porque es como si un niño le llegara con su papá y le dice, papá, tengo un problema de matemáticas, no sé cuánto es 2 por 2, ayúdame por favor. Y el papá le dice, ay no, mira, te voy a explicar la raíz cuadrada. Eso en el caso en que creas que tus respuestas son más avanzadas que sus preguntas. Lo que realmente está pasando es que el niño llega y le dice, papá, no sé cuánto es 2 por 2. Y el papá le da una clase de geografía. ¿Y sabes qué? Las iglesias pierden autoridad porque no responden las preguntas que se hacen. En la medida en que el rey no escucha al pueblo, pierde la autoridad del pueblo. Cuando tu presidente no escucha al pueblo, va a perder su autoridad. Cuando el pastor no escucha al pueblo, va a perder su autoridad. Cuando el liderazgo no escucha al pueblo, pierde su autoridad. Tú como padre de familia, cuando no escuchas a tu familia, pierdes autoridad. Y tú puedes decir, pero yo tengo la autoridad, a mí me la dio Dios. Te la habrá dado Dios, pero tú te estás dedicando a perderla. Y por eso
hay muchas familias disfuncionales. Y por eso hay muchas iglesias disfuncionales. Y por eso tenemos una gran sociedad disfuncional. ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta escuchar. Nos gusta responder. Pero cuando el justo gobierna, dice la Biblia, en el 3 y en el 4, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. El corazón entonces de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos entonces comenzará a hablar rápido. Cuando tú escuchas, entonces los demás reaccionan. Cuando tú escuchas, entonces el que decías, ese ni me va a entender, te entiende. Cuando tú escuchas, cuando tú abres y humildemente condesciendes al que no sabe, porque eso creemos, entonces comienzas a ganar la autoridad. La próxima vez que llegue el niño, el pequeño o alguien y te pida una duda, tenga una duda, respóndele su duda, escúchalo. Créeme, a él no le interesa saber nada de toda la teoría que tú sabes, ni le interesa saber tu vida, no le interesa saber tus experiencias quizá, le interesa lo que él te está preguntando. ¿Sale? Punto número 2. Escucha. Y voy al número 3. Ser noble. ¿Qué es ser noble desde el punto de partida del texto bíblico? Ser noble, ser bueno, es hacer cosas positivas, tener planes de bien, tener grandes sueños. Ser noble es ser responsable con Dios, con la iglesia y con la sociedad. Quiero ir al texto bíblico donde dice que el generoso, que en esta palabra es la que uso como noble, otras Biblias ustedes tendrán noble en lugar de generoso. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Sabes cuándo Dios va a voltear a ver a la iglesia? ¿Sabes cuándo Dios va a voltear a ver a tu familia? ¿Sabes cuándo Dios te va a voltear a ver a ti? Cuando tu corazón esté pensando cosas buenas. Mientras tu mente esté llena de teorías y conspiraciones, así le voy a llamar, es más, repito, de teorías y conspiraciones, para que tu voluntad se cumpla, el Señor no está contento. Cuando en tu corazón tú dices, yo quiero que sea negro, y voy a ser negro, porque quiero que se haga así, pues, porque yo soy el que manda, porque yo soy el jefe, porque yo soy el papá, porque yo soy el pastor, porque yo soy iglesia, por cualquier situación. Cuando tú dices se hace así, tu corazón está pensando en ti y ha dejado de pensar en la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo más práctico que vamos a estar viendo en los próximos días. Cuando en tu corazón dices, yo quiero que el presidente de diáconos sea X persona, tu corazón está pensando en ti. Y ya no hay planes de bien en tu corazón. Porque ya no estás dejando que la voluntad de Dios se cumpla. Ya no estás dejando que Dios obre. Estás haciendo lo que tú quieres. Yo te voy a ser muy sincero. Cuando yo llegué acá, yo dije, yo quiero que esta iglesia llegue aquí. Apenas llevo 6 meses. Ya sé que no voy a llegar ahí. Ya me di cuenta, ya entendí, ya recapacité, no es así. No va a llegar ahí a donde yo quiero que llegue. Porque por encima de mis deseos, que yo puedo considerar que son los mejores, por encima de mi voluntad, por encima de mis sueños, ¿sabes qué? Está la voluntad de Dios. Tú puedes hacer sueños y planes para tus hijos. Yo quiero que mi hijo llegue aquí. Yo quiero que mi hijo sea arquitecto, doctor, médico, cantante, lo que quieras. Cuando tu corazón empieza a obligar y a direccionar y a manipular todo para que las cosas sucedan como tú quieres, ya no hay planes de bien en tu corazón. Ya no lo hay. Y entonces tenemos serios problemas. Voy terminando con esto. Cuando la iglesia dice, quiero que sea así, porque así soy, porque así crecí, porque así me enseñaron, porque así nací, o simplemente porque a mí se me ocurre, ¿sabes qué? Ya no hay planes de bien en tu corazón.
Ya no hay planes de bien en tu corazón. Todas las iglesias han desaparecido y han dejado de existir por la simple razón porque comienzan a hacer su capricho. ¿Sí? Porque comienzan a poner por encima de la voluntad de Dios sus formas, sus ideas. Y entonces, ahí empiezan a haber grandes problemas. Quiero decírtelo a ti, El Dorado, porque El Dorado tiene 41 años y todavía está muy joven y todavía puede conquistar el mundo y todavía puede hacer muchas cosas. Quiero decírtelo a ti, El Dorado, porque hoy cumples años y todo el mundo te va a felicitar. Ah, bien, que todo el mundo te felicite, pero la felicitación se te va a olvidar mañana. Una lección de vida te puede salvar el futuro. Te lo voy a decir a ti, que eres hijo de Dios, padre de familia. A ti que eres miembro de la iglesia, a ti que llevas años en la iglesia, o a ti que apenas vas comenzando en la iglesia. ¿Sabes algo? No tienes tu autoridad asegurada. Nadie aquí tiene su autoridad asegurada. Pero yo soy el pastor. No, Merari. No tienes tu autoridad asegurada. Pero yo soy su papá. No, papá. No tienes tu autoridad asegurada. Pero yo soy líder de la iglesia. No, líder de la iglesia. No tienes tu autoridad asegurada. Nadie la tiene. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad se construye. No se dona. No se regala. No se compra. Nadie. Se construye. Y se construye con credibilidad, con ejemplo. Se construye en la medida en la que logres ser un refugio. Se construye en la medida en la que logres escuchar a los demás, y se construye en la medida en la que logres ser noble, que en tu corazón hayan buenas intenciones, que en tu corazón esté la voluntad de Dios y no tu voluntad. Y entonces, si logramos tener todo eso, ¿sabes qué? Déjame decirte que tienes un gran futuro. 41 años que alguien dijo, oh, queremos otros 41 años, ¿sí vieron en el video? 41 años, no, nada. Unos 1000 años. Unos 500 años. Pero primero, obtén tu autoridad. Quiero que cuando te volteen a ver, Dorado, que cuando todos ellos te volteen a ver, digan, esa iglesia tiene autoridad. Esa iglesia tiene autoridad. Quiero que cuando todos te volteen a ver en el trabajo, en la escuela, digan, ese cristiano tiene autoridad. Yo lo escucho porque algo tiene que decirme. Es payaso, es todo lo que quiera, se va a las fiestas, pero cuando habla tiene algo que decir, tiene autoridad. Quiero que cuando la gente te voltee a ver, vea en ti autoridad. Y entonces vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Como tarea, y yo ya termino, hagan un sondeo, pregúntense entre ustedes, así, de buena fe. Oye, ¿tú me escucharías un consejo? ¿Tengo autoridad contigo? Y alguien muy honestamente te va a decir, la verdad no, ni te conozco, ni sé quién eres. Porque es real. Eso son problemas entre nosotros. Quiero que inclines tu rostro en donde estás. Y terminemos esto pronto, porque hay que seguir festejando. Y le pidas a Dios que te dé autoridad. Porque esa va a ser tu carta de presentación a donde quiera que vayas, en donde quiera que hables, cada vez que prediques, cada vez que hagas algo. La autoridad es tu carta de presentación y quizá la has perdido. Quizá como padre la has perdido, quizá como hijo la has perdido, quizá como líder la has perdido, quizá como pastor la has perdido. Oh, eso es para mí. Quizá como hijo de Dios la has perdido. Y lo mejor que le puede pasar al Dorado en su 41 aniversario es que Dios le diga, tranquilo, no pasa nada. Aquí está la autoridad que te di en un principio para crecer nuevamente como en esos años. Pídele a Dios en donde estás. Ora ahí en silencio en tu lugar y dile, perdón, Señor, ayúdame a recuperar la autoridad en mi familia. Ayúdame a recuperar la autoridad con la gente y con los amigos con los que me junto. Ayúdame a recuperar la autoridad en casa, en la iglesia. Y deja que el Espíritu obre. Deja que el Espíritu te llene. Deja que el Espíritu te transforme.
quiere hacerlo. Papá, venimos delante de ti una vez más porque tú eres un Dios bueno. Y le has regalado 41 años a esta iglesia. Y gracias, papá, por los 41 años. Gracias, papá, porque mucha gente se ha esforzado y ha estado dando su vida y su tiempo y su dinero a este lugar. Gracias, papá, porque yo sé que tú ves cada detalle. Porque yo sé que tú conoces los corazones de todos nosotros. Gracias, papá, porque tú sí ves en lo más profundo. Nosotros vemos apariencias, pero tú ves el corazón de todos los que están acá. Y el corazón es lo que a ti te importa, papá. Por eso, Señor, mira nuestro corazón y ve si hay algo malo, como dice tu hijo David. Escudriña mi corazón y encuentra si hay algo malo y transfórmalo. Y que sigamos de aquí para adelante como nuevas personas. Y que sigamos de acá para adelante como una nueva iglesia. Y que sigamos de acá para adelante como nuevos hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén.